Bendecidos todos los que están conectados, los que están en sus casitas, y los que estamos acá también, ¿cierto? Decirles que es también un privilegio el poder estar adorando aquí en este lugar, junto a los santos. Y hoy día, más que enseñar, quiero poder fluir en lo que el Señor está hablando a su pueblo en una dirección profética sobre lo que viene. Creemos que el Señor trae dirección a su pueblo, ¿sí? Que no somos sencillamente personas que caminan sin un propósito de largo alcance, sino que Dios nos creó para traer alabanza, ¿cierto? Para alabanza de su gloria. Y eso implica que nuestras vidas sean un reflejo permanente de las obras del Padre, ¿sí? Tú eres una obra preciosa del Creador, así como Él creó los cielos, la tierra, los animalitos, a los que nos gusta, ¿cierto? El Animal Planet y eso. Es bien entretenido y impresionante ver cómo los animales, ¿cierto?, tienen toda una dinámica de funcionamiento y ahí muchas veces uno ve cómo el Señor es tan preciso y al mismo tiempo es tan creativo, es tan divertido y Él nos creó a cada uno de nosotros para traer gozo, para traer alegría a su corazón. Y cuando hablamos de ser una casa profética, cuando decimos que el Señor habla en medio de su pueblo, entonces decimos que hay dirección. La palabra dice: escuchad a los profetas y seréis prosperados. Muy bien. Serás bendecido, tendrás el favor del Señor al escuchar voz profética. Y el Señor sigue hablando en medio de hoy. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Amén. Y Él edifica su iglesia. Él trabaja con su pueblo para ir desarrollando, como les decía, su plan en medio de las generaciones. El Señor, y yo lo he dicho esto en otras veces, no está en cuarentena. El Señor está haciendo mucho más de lo que pensamos. Amén. Y por el contrario, o sea, la cuarentena que pareciera cuarentena, que son 40 días nomás. Interesante el término de la cuarentena, bien discutido en algunos casos. Pero el Señor ha ido haciendo, como les decía, muchas otras acciones profundas de ajuste, de calibrar, de limpiar, de estar purificando, de reordenar. Es decir, no ha sido un tiempo para nada perdido, ha sido un tiempo donde hemos visto trabajo muy profundo. Y cuando el mundo dice inquebrantable, el Señor te dice: no, déjame quebrantarte, déjame transformarte de gloria en gloria. Y en eso hemos estado, ¿cierto? Siendo quebrantados, siendo transformados en esta etapa. La semana pasada José Miguel nos impartía en base a lo que el Señor está haciendo, ¿cierto? Y nos está preparando para avanzar a un tiempo de conquista. Y para eso venimos, ¿cierto?, de limpiarnos de la queja. ¿Se acuerdan de eso, no? Y es muy importante limpiarnos de la queja, porque gobernamos con lo que hablamos, con lo que declaramos. Es decir, nuestras palabras no vuelven vacías. Las palabras que Dios ha puesto en tu boca son tremendas, logran crear momentos específicos. Imagínate lo que hace la alabanza, ¿sí? Quiero decirlo porque está aquí también, y no solo por sonar, no sé, de alguna manera endulzar algo, sino que es porque lo creo, y lo he dicho otras veces, pero tengo acá a mi hermano, a Andrés, ¿cierto? Karen, que son gente que se especializan en oír palabras del Señor, pero para que esas mismas palabras nosotros también las tengamos en nuestra boca. Y eso es una unción y es una gracia que cambia realidades, ¿sí? Que transforma realidades.
Yo me acuerdo, nosotros con mi esposa cuando nos casamos, ya cumplimos 11 años este año, que rápido pasa el tiempo. Y cuando nos casamos, entramos en la ceremonia cantando el Agnus Dei. Aleluya. Y yo escucho ese canto y es casi inevitable también acordarme de ese día. Y cuando salimos después cantamos, aquí estamos. Entonces también cuando a veces cantamos, aquí estamos, y en cualquier lugar, a veces lo cantamos en muchos lugares, ¿sí? Pero no se me olvida ese día en algún flash, ¿cierto? Porque lo que declaramos al cantar, o incluso lo que soltamos en una inspiración con fe, cambia una realidad, ¿sí? La transforma. Entonces nuestras palabras nunca vuelven vacías, y nuestras palabras alimentan una memoria, ¿sí? Por eso es tan importante que tú comas las palabras de Dios, tanto en la Escritura como lo que el Señor te va hablando día a día. Amén. Nos alimentamos de palabra. Nuestra alma se va conformando en base a las palabras que están allí. Entonces no podemos ser gente que vive de lo añejo, no podemos ser escasos con las palabras. Cuando tenemos la Escritura, ¿cierto? 66 libros, que hay palabra abundante, pero además de eso, hay cánticos tan tremendos que Dios ha puesto día a día que nosotros podamos levantar. Hay cánticos que salen de nuestra boca espontáneo, y además hay palabras que Dios pone ahí permanentemente. Es decir, Dios está lloviendo permanentemente a nuestro alrededor con palabras, ¿sí? Entonces, los hijos no caminamos en el sequedal, los hijos caminamos en la lluvia de la doctrina de Dios, que es su abundancia de palabras. ¿Amén? Dios nos ha llamado a abundar en palabra. ¿Amén? Y es distinto cuando muchas veces aquí en Chile, lo digo porque de pronto también nos escuchan en otros lugares. De hecho, aprovecho de dar saludos ahí a Catherine en Colombia, que nos está escuchando. Ahí mandó un mensajito. Muy bendecida, muy bendecida. En España también nos escuchan, así que abrazo. Pero aquí en Chile muchas veces decimos el don de la palabra, y como que se malentiende porque a veces se ocupa eso para hablar de alguien versero, ¿cierto? Que dice muchas cosas pero al final no dice nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la palabra consistente, que viene de una naturaleza eterna. Y es Cristo en nosotros, ¿cierto? Es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Él es el verbo, Él es la palabra hecha carne en medio nuestro. Y esa palabra sigue hablándonos a nosotros. Amén. Entonces, lo primero que quiero decir esta tarde: quebremos en nuestro interior, quebremos en nuestro entorno toda mentira de las tinieblas que dice que no puedes oír al Señor, ¿sí? Porque la temporada que viene es una temporada de oír con mucha precisión. Y Dios quiere hablarte. Y Dios te ha estado hablando, ¿sí? Lo distinto es la disposición que hay en nuestro corazón para oír. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa, que a veces hay diferentes cuestiones que van a taponear nuestros oídos, o sencillamente van a tratar de amarrar nuestros sentidos del espíritu para discernir lo que Dios quiere hablar. Y eso es muy distinto, ¿cierto? Ahí necesitamos entonces que nosotros, los receptores de esa palabra, seamos purificados, seamos sanos en nuestro interior para oír con claridad, ¿sí? Y eso es otra cosa que Dios también está haciendo. Entonces, qué importante es limpiarnos de la queja, porque la queja involucra que nuestras palabras estén sazonadas con el espíritu de vida, ¿sí? Dios nos ha llamado para soltar vida en medio de la muerte. Qué duro ha sido todo el tema de la pandemia, y cómo no solo ha sido una cuestión de orden epidemiológica, es decir, de salud, sino que también ha sido un bombardeo de palabras de muerte. Y muchas veces eso se hizo normal. Entonces, a mí me impresiona que de pronto van las estadísticas, ¿cierto? Y dicen, no sé, hoy día murieron 45 personas por COVID. Y ya cuando han pasado unos meses, pareciera ser algo normal y como que, sí, es parte de la estadística. Y en relación a eso mismo hay todo un discurso y hay toda una confrontación entre luz y tiniebla.
Entonces, hemos estado peleando contra la muerte, contra el imperio de la muerte. Y nuestras palabras son llamadas a soltarse en una plataforma de resurrección. Es el tiempo para que los hijos de resurrección manifiesten la vida de Cristo. Amén. Entonces no podemos dejar de orar, no podemos dejar de declarar. Este es un tiempo para estar activos y no durmiendo. Porque el Señor decidió que tú fueses ese canal de vida. Dios decidió que tú fueses esa puerta eterna en la cual el Rey de Gloria entra y se hace visible alrededor. Entonces, deja de quejarte. Cuando el Señor en su amor está abundando en palabra, entra en la palabra que es Cristo mismo. Deja que el Señor te hable. Sacude tu corazón de la queja. Y eso, bueno, eso ha venido ministrándonos desde la semana pasada. Sin embargo, yo quiero hablar una palabra que la vamos a soltar para el año que se está abriendo, para el tiempo que se está abriendo. Me acuerdo hace más de un año atrás el Señor nos habló de remoción. Y el Señor nos advirtió de que muchas cosas iban a ser sacudidas, transformadas, y lo vivimos, ¿cierto? Lo vivimos en la nación, lo vivimos en nuestras casas, como ha sido un tiempo de remoción. El Señor nos dijo que este año va a ser un tiempo de visión, 2020. Y el Señor sigue haciendo que nosotros calibremos la visión, que veamos desde lo eterno. Que no veamos, insisto, desde el imperio de la muerte, sino que veamos desde esa plataforma de resurrección que es Cristo vivo. Y hay una palabra que está resonando en mi espíritu y que se alinea, creo yo, a lo que se ha venido compartiendo estas últimas semanas. Y tiene que ver con recuperación. El tiempo que viene va a ser un tiempo de recuperar heredades, de reedificar, de generar una etapa en la que se está cerrando una puerta de juicio sobre la tierra. Y viene un impulso del Señor para recuperar lo que es de Él, lo que le pertenece a Él. Y quiero partir por recuperación, que recuperación es distinto a reedificación. Pero esas palabras están sonando en mi espíritu y somos muy sensibles a poder hablar lo que el Señor nos va mostrando. ¿Sí? Tenemos la fe de creer que Dios nos habla. Y entonces yo quiero poner esta palabra en tu espíritu, en tu corazón. Recuperación. Recuperación. Bueno, ¿qué significa esto? Lo primero que es necesario precisar es que tenemos que terminar de recuperar nuestra vista. ¿Sí? Tienes que terminar de recuperar tu visión para lo que viene. Recuperar es, una vez más, tomar lo que te pertenece por herencia o por conquista. ¿Sí? Hay cosas que el Señor te ha dado, ha entregado, ha puesto allí, hay palabras, pero que aún tú no las tomas. Esa es tu heredad. ¿Sí? Eres un heredero, acuérdate. Eres heredero del reino del Señor. Somos real sacerdocio. Somos linaje real. Entonces, en la categoría y en la identidad que Dios nos entrega como hijos, tenemos herencia. Amén. Y esas herencias se traducen en lo que habla el libro de Efesios, ¿cierto? Sobre todo el capítulo 1 y 2, de las riquezas que tenemos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, hay una operación potente del reino de Dios en la resurrección, ¿cierto? Dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, Él trajo no solamente dones en el entendido de
el don de lengua, el don de fe. No, hay regalos que Dios trajo, que Él recuperó del infierno para su iglesia. Él tomó las llaves de la muerte, Él tomó las llaves de la enfermedad y la recuperó para su iglesia. Y dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él recuperó la vida que estaba perdida por cuanto la desobediencia de los hombres y su iniquidad lo había hecho caminar de rebelión en rebelión. Hay uno que en la cruz se expuso, entregó todo su ser con el propósito de recuperar esas llaves del reino. Entonces, heredades que el Señor ha puesto, hay palabras, hay promesas, pero al mismo tiempo hay cosas que tienes que conquistar. Hay cuestiones que vienen por herencia, pero hay otras asignaciones que vienen por conquista. Amén. Entonces, esta temporada que se abre es un tiempo de recuperación, de reedificación. ¿Qué vamos a recuperar? Heredades, y vamos a recuperar territorios que tenemos que conquistar. Y la conquista es con confrontación. La conquista es ir y desalojar lo que es ilegal delante del reino de Dios. Y como siempre el Señor lo hace, parte primero por lo interno. Parte primero por lo que está en nuestro corazón. Parte por lo que está en nuestras casas. Herencia del Señor son los hijos. Corona de los nietos son, perdón, de los abuelos son los nietos. Un spoiler, ahí se me salió la respuesta. Pero es así, ¿cierto? La corona de los abuelos son los nietos. Es decir, Dios te corona con generaciones. Para Dios la riqueza son generaciones, imagínate. Tenemos que entender de cómo el Señor nos llama a recuperar heredades, partiendo por generaciones. Y allí es clave que nosotros podamos tener esa precisión en nuestro corazón de decirle, Señor, dime, ¿qué tengo que recuperar por heredad y qué tengo que recuperar por conquista? Esa es una primera palabra, desafío, que yo pongo en tu corazón para que al entrar en este año que se va a abrir y en este tiempo, preguntes al Señor y Él te empieza a hablar de heredades y de territorios por conquistar. Entonces, el Señor sigue haciendo que su espíritu se mueva en medio nuestro para recuperar la vista de los ciegos. Cuando podemos, insisto, meternos en esta atmósfera que el Señor está soplando en medio de su iglesia, vamos a ver que lo que para el mundo es crisis y oscuridad es una posibilidad para que la luz una vez más brille. Es una oportunidad para que una vez más el reino de Dios sea visible en medio de los hombres. Entonces yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, yo tengo esta palabra en mí, yo sé que esto viene de ti. ¿Cómo lo hacemos para empezar a revisar lo que es recuperar? Y el Señor me dio un ejemplo. El Señor me dijo, mira el ayuno. En el ayuno se recupera el cuerpo. Pero no solo el cuerpo. Ve la profundidad del ayuno. Y el Señor me llevó a revisar la palabra en Isaías 58. Donde yo quiero invitarte a que puedas ver esas múltiples dimensiones de cómo el ayuno se ve en esa profundidad, no solo de la escritura, sino que en la práctica. O sea, hasta el metabolismo
se recupera a partir de un ayuno. O sea, ayuno, si lo hablamos en términos etimológicos, es decir, lo que significa, es vaciarse, ¿sí? Es, de alguna forma, no recibir comida, cesar alimentación, para que el cuerpo vaya limpiando sus toxinas y vaya ordenando, de alguna forma, todo el metabolismo. Pero en la Escritura uno ve el ayuno cómo se hacía con diversos objetivos, ¿cierto? Ayuno de quebrantamiento, ayuno de aflicción del alma, ayuno para limpieza, ¿cierto? O muchas veces el ayuno estaba ahí traducido como evidencia de arrepentimiento. Entonces, yo quiero pedirles que podamos leer Isaías 58 y podamos ver el ayuno como una forma de vaciarse para recuperar. ¿Están acá? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de recuperación. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la recuperación, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo quiero hablar en este ejemplo es el ayuno como una acción de vaciarse para poder recuperar y reordenar. ¿Amén? Voy a leer Isaías 58, del verso 4 en adelante. Dice así: He aquí ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga a lo alto vuestra voz. Verso 5. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Dice después: entonces tu luz despuntará como la aurora. Y dice la Biblia de la América que estoy leyendo, dice: y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Verso 9. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Verso 11. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, profundicemos. Veamos lo que está ahí en Isaías 58. Lo reitero, yo veo el ayuno así, como una acción de vaciarse para recuperar, a nivel físico o incluso a nivel de distintas formas de ayunar, ¿cierto? Entonces el ayuno como acción de vaciarse para traer orden, ayunamos para desintoxicarnos de las tinieblas, ayunamos como forma de recuperar la justicia, ¿sí? La justicia como la medida del Padre. O sea, ayunamos para que la medida del Padre una vez más se fortalezca en nuestro interior. Y esa medida es Cristo.
Amén. Ayunamos para poder soltar lo que está fuera y está lejos de diseño y para tomar la porción que nos corresponde. Amén. Yo he visto que este tiempo también ha sido como un ayuno sobre la tierra. ¿Sí? Hay sistemas espirituales que han ayunado. Y ese ayuno ha sido también un juicio para ellos. Se ha cortado su suministro. Por ejemplo, el modo de hacer iglesia. Dios lo ayunó. Qué duro de hablarlo así. Pero el Señor está ayunando muchas cosas. Y nosotros tenemos que también ayunar. Es decir, vaciarnos para que la porción de Cristo y su justicia se exprese en el tiempo que se está abriendo. Y como les decía, esto va desde lo físico de lo biológico a poder entender esta acción de vaciarse como una profundidad en el espíritu para recuperar, ¿cierto? El ayuno tiene un fin, recuperar, por ejemplo, el cuerpo, pero también tiene otro fin, recuperar la medida de justicia para poder gobernar sobre un lugar. Por ejemplo, cuando nosotros ayunamos el cuerpo, gobernamos sobre el cuerpo. ¿Sí? Gobernamos sobre los apetitos. ¿Sí? Por eso es interesante el ayuno como ejemplo físico, porque logras dominar sobre el choripleto papa. Logras dominar sobre lo que pueda estar aún siendo algo que mueve el estómago, pero que en definitiva también está conectado al alma, que tiene que ver con el dominio propio. Y el dominio propio responde en dónde están las habitaciones de nuestra alma, dónde está nuestro corazón. De hecho es muy interesante porque el Señor termina hablándoles de justicia cuando habla del ayuno. Si se dan cuenta. Porque en definitiva ellos el pueblo de Israel toma el ayuno como un simbolismo religioso. Pero en definitiva estaban intoxicados en sus obras de injusticia. Más allá de que físicamente lo hicieran, en su corazón estaban lejos de Él. ¿Me van siguiendo? Entonces, vemos acá que el Señor les habla del ayuno en Isaías 58, más allá de lo físico. Pero es un ejemplo. Y les dice, ustedes tienen que recuperar la justicia. Ustedes tienen que recuperar la fe, la misericordia. ¿Para qué? Para poder de verdad ser mi pueblo y gobernar con mi voluntad, con mis mandatos, y no con lo que su corazón a sí mismo se deleita. Entonces Dios está ayunando del sistema babilónico, el sistema religioso, y está buscando a sus hijos para suministrar en ellos su voz y su aliento de vida. Estas mismas palabras que están en Isaías 58 son tan hoy día aplicables a hoy. Entonces, es fuerte porque parte el verso 4 en Isaías 58 dice: he aquí ayunáis para contiendas y riñas, para herir con un puño malvado. En la versión textual dice: ustedes ayunan para ir he aquí para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente. Después dice: no ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. En definitiva, esto nos muestra un juicio al sistema del esfuerzo religioso. Necesitamos entrar en una actitud de ayuno. ¿Cuál? Vaciarnos. Escucha, vaciarnos de esas prácticas del esfuerzo religioso que incluso termina pegándole al otro en contienda, en debate. ¿Por quién tiene la razón? Pero sin amor. De eso necesitamos vaciarnos. ¿Para qué? Para recuperar la comunión. Recuperación. Entonces,
¿Cuántas veces nosotros peleamos en la casa por quién tiene la razón? Y se arman contiendas, riñas, debates. Y dice, y hieren con puño inicuamente. O sea, lo que hemos visto, incluso, no solo en nuestra casa, en medio del país, en medio de Chile, ha sido eso. Entonces, necesitamos una vez más vaciarnos de hacer las cosas en un esfuerzo, muchas veces incluso violento, por tener la razón. ¿Me va siguiendo? Y después dice, y no ayunéis como hoy para que se oiga lo alto vuestra voz. O sea, aquí había gente que ayunaba para ser vista, ¿ah? Y que gritaba. Yo creo que también es otro llamado de atención. ¿A qué? A vaciarnos de la motivación de hacer las cosas por el orgullo. ¿Sí? La iglesia muchas veces se ha movido así. El otro día veía una noticia de una mega iglesia y me dolía mucho en mi corazón, porque yo veía cómo en definitiva el modelo de iglesia funciona muy asociado a la mercadotecnia, ¿cierto? Al marketing. Entonces ya el pastor tenía que estar a la altura de más o menos el prototipo de un animador de televisión, o de lo que muchas veces hoy día llaman un coach. Y nos hemos llenado de eso. La iglesia funciona en un ritmo de espectáculo. Y como si ese fuese el foco. Ser una luz dentro del show business. Ser una estrella dentro de las estrellas caídas. Eso fue lo que Lucero siempre quiso hacer. Eso fue lo que Babilonia siempre quiso hacer. Hacerse un nombre en lo alto. Y el Señor está ayunando Babilonia. El Señor está limpiando lo que ha recibido de su pueblo en todo este tiempo y estos años. Y el Señor dice, no ayunéis para que se oiga en alto tu voz. Que seamos una vez más quebrantados por Él. Y seamos la iglesia que lo escucha. Que ahí en tu casa, en la intimidad de tu hogar, sea un monte Sión, donde aquellos que son quebrantados y humildes de corazón lo escuchan. Esa verdad y ese fluir está viniendo en medio nuestro para que podamos caminar ayunando, sacando de nosotros, vaciándonos de esas motivaciones del orgullo. Verso 5 dice, ¿ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que se incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? Y nuevamente, ¿cierto? Ahí el Señor va en contra de esa apariencia de quebrantamiento y de sujeción a la autoridad, de sujeción a su voluntad. Entonces, lo que veo acá yo es casi lo mismo que lo que Jesús hace. En medio de los fariseos, en medio de los esenios y las diferentes denominaciones de la época. Él se presenta como el verbo vivo, que camina en medio de las ciudades, que no se queda en un lugar, sino que camina en medio de las diferentes circunstancias que había en su alrededor. Y encendía la luz, la oscuridad huía, y abría su boca, y el enfermo se sanaba. Y el reino de los dioses, de Dios estaba en medio de ellos. ¿Y qué generaba esto? Generaba, por supuesto, la respuesta de un sistema religioso que intenta tener controlado al hombre bajo una dependencia del rito. Vamos el sábado al culto, amén. Y eso fue todo. El Señor odia eso. Tú eres el culto.
Tú eres un culto permanente. ¿Sí? Tú eres un altar que se une al altar máximo, que es Cristo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento, más allá, insisto, de lo verbal, y mi vida pasa a ser consumida por Él, la religión empieza a desprenderse de nosotros. Y lo hablo así porque si nosotros no partimos por vaciarnos de esas prácticas de la apariencia, de supuestamente hablar algo con nuestra boca y que nuestro corazón esté lejos, ¿sabe qué? No vamos a poder recuperar mucho. ¿Qué vas a hacer en relación a tu heredad? Si es que tu corazón, la verdad, está lejos del centro de todo, que es Jesús mismo. Entonces, vemos aquí un primer vaciamiento, un primer ayuno, ¿cierto? Para recuperar la comunión, para recuperar la vida de Dios. Y tiene que ver con eso, con sacar el pleito, el esfuerzo religioso por tener la razón sin amor, por tener una motivación del orgullo basada en la apariencia, pero no en la profundidad de conocer quién es Cristo. Hoy día todo el mundo quiere ser influencer. Y todo el mundo busca influenciar. Otra vez como que está la palabra de moda, ¿cierto? Tienes que influenciar. Y alguna vez alguien me dijo, tú tienes que influenciar, no sé qué. ¿Saben qué? Yo lo que prefiero 1000 veces es tener raíces. Es tener profundidad. Porque la profundidad lo que hace es poder alimentar a otro. O sea, más que influenciar, yo prefiero tener profundidad. La influencia es una consecuencia de cuánta profundidad hay en ti, cuánta vida hay en ti. Si tú buscas la influencia sencillamente, sin profundidad, te vas a secar. Porque no tienes raíces. Entonces, eso tiene que cambiar en nuestro interior. No estoy diciendo que esté mal bendecir a otros, ¿cierto? No estoy diciendo que esté mal si Dios te ha dado una gracia, una unción, poder soltarlo y que eso bendiga a mucha gente. No, estoy diciendo que la motivación tiene que ser la profundidad en el Hijo, dentro de su comunión. Entonces tenemos que recuperar la vida del Hijo en la comunión y vaciarnos de todas las formas en cual el rito religioso te seca. El verso 6 dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Viene un tiempo de recuperación de la libertad. No. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino, 1 Juan 3:8, vino a deshacer las obras del maligno. El Señor vino a destruir las obras del diablo. ¿Y sabes cuál es el ayuno que Dios quiere? Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos, es decir, recuperar todos los dominios que el diablo ha tomado de forma ilegítima. Eso necesitamos recuperar. ¿Qué? La libertad de los hijos. Necesitas recuperar los ámbitos de libertad dentro de tu propia vida, en tu casa, en lo que está a tu alrededor. Dios te llamó a ser un libertador. Somos llamados libertadores. Él es nuestro libertador. Él es el capitán de nuestra salvación. Y Él nos llama a poder traer libertad a los cautivos. Esta tierra, dice la palabra, que gime porque está ¿qué? Cautiva en la corrupción. ¿Y qué es lo que entonces está clamando? La revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el nivel de atadura y de cautividad de la corrupción no los deja verlo.
No lo deja escucharlo. Entonces, ¿sabe que tenemos que recuperar este 2021? Libertad, ámbitos de libertad. El Señor dice entonces, mira, yo prefiero que saques toda esa forma religiosa. No quiero, no lo aguanto. No lo soporto que vengas con una apariencia y te muestres bonito, pero tu corazón está lleno de orgullo. Sácalo. ¿Sabes lo que quiero? Que te pares y los que están endemoniados sean libres. ¿Sabes lo que quiero? Que en ti, en tu vida, en esos ámbitos que estás peleando, camines en libertad. En el nombre de Jesús, hoy venimos a proclamar un año donde se rompen las ligaduras de impiedad y en donde esos yugos caen en tu interior. En el nombre de Jesús declaramos que se abren cárceles y que Dios te usa con unción de libertador para ir en medio de los que te rodean. Es tiempo de libertad, la gente clama. Por eso, anoche, no sé si vieron ahí la noticia, pero de nuevo empezaron las protestas duras, fuertes. Y uno ve las pancartas que ponen jóvenes. Y muchas de ellas son anárquicas, muchas de ellas son sin Dios ni ley, muchas de ellas van en contra de la autoridad y del sistema, pero al final están presos. Al final hay un nivel de cautividad en el alma que solamente si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres. Y esa verdad nosotros tenemos que poseerla. No basta solo con creerla, tenemos que poseer esa verdad. ¿Cuál? Que donde está el Hijo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad es una acción que rompe yugos, que rompe ligaduras. Tienen que abrirse los ambientes donde tú estás. Tiene que abrirse el corazón de tu jefe, tiene que abrirse el corazón de tu compañero de estudio, tiene que abrirse a reconocer que hay uno que gobierna, que hay uno que es rey sobre las naciones. Deben abrirse esas cárceles en los corazones. Y el Señor nos llama a recuperar a los que están cautivos, a hablar libertad. El Señor se cansó, insisto, del culto vacío. ¿Qué es lo que Él clama? Que tú te empoderes como un libertador. Entonces dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo. El verso 7 dice, hablando del ayuno, hablando de este vaciarnos para recuperar, ¿cierto? Vaciarnos para recuperar. Dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. ¿Sabes qué necesitamos recuperar? El amor, la misericordia. Necesitamos recuperar la fe, necesitamos vaciarnos de lo terrenal para manifestar la fe de Cristo, pero palpable en ti. El Señor iba al pobre. Jesús en medio de la tierra decía, sí, los pobres siempre van a estar, es verdad, yo estoy ahora con ustedes, pero eso no le impedía de ir al pobre, de ir al que estaba sufriendo. Porque cuando nosotros nos conectamos con el sufrimiento, cuando nosotros nos conectamos con el quebrantado de corazón, ¿sabes con qué nos estamos conectando? Con lo que está en el corazón de Dios por los que están desamparados. Y estamos hablando en múltiples dimensiones, la pobreza espiritual y física, que fue la que Jesús vio y mostró, ¿cierto? Al joven rico le dice, tú te sabes toda la ley, cumples todos los mandamientos, ahora te falta algo, y prueba su corazón. Anda y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y no hizo lo mismo. ¿Se acuerdan con Zaqueo? ¿Y cómo fue la respuesta de Zaqueo? Un imperfecto, un publicano, entendió que su heredad estaba conversando con él. Hacer riquezas en lo eterno.
y la iglesia, nosotros somos la iglesia, tenemos que tener, escucha esto, una sensibilidad por el que sufre. Porque si no tenemos un problema en nuestro corazón. El amor de Dios, ¿sabes qué hizo? Atravesó galaxia, universo, se hizo hombre, fue a un pesebre, creció en lo que él decía que era Israel, el peor de los pueblos, para que lo que era nada fuese, para lo que estaba perdido encontrara camino. Dios funciona en esa lógica. Dios funciona con un corazón sensible por el que sufre. Y nosotros necesitamos recuperar la sensibilidad por el sufrimiento. La Biblia dice que son como ovejas sin pastor. Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas, y se dedicaba a sanar enfermedades, a sanar las dolencias en el pueblo. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas. ¿Y sabe qué? Yo veo así a los jóvenes. El otro día hablaba con alguien y dentro de esa conversación salió me hizo una pregunta interesante. Me dijo, ¿qué harías tú los próximos años? ¿Qué vas a hacer los próximos años? Y mi respuesta es, yo quiero invertirme en los jóvenes, yo quiero invertir mi vida en las generaciones que vienen. Yo quiero invertirme allí, ¿por qué? Porque veo que están desamparados y dispersos. ¿Sí? Es decir, en un lugar sin identidad, ¿cierto? De desolación, pero además de eso, dispersos. Y el Señor dice a sus discípulos, estoy leyendo Mateo 9, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucha gente que sigue a Jesús, ¿cierto? Multitudes. Hay multitudes, pero los obreros son pocos. Porque el obrero se pone el overol. El obrero entiende de que su llamado ya no es sencillamente su vida, sino que él sirve al Señor de la viña. Y entonces se pone a disposición. Y muchas cosas cambian. Pero qué tremendo es cuando eso nace de un corazón que se vació del amor por sí mismo y se llena de esa misericordia que Dios está poniendo y depositando en nuestro corazón. Quiero leer solo otra palabra que cuando la estaba leyendo, esta parábola me ministró mucho. Se las leo. Lucas 14, verso 15. Esto también lo habla el Señor Jesús. Mira lo que dice, Lucas 14, verso 15. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Parece conocido eso, ¿no? Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, verso 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Señor, me compró un Ferrari, voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, Señor, por tanto no puedo ir. Entre paréntesis, muchos me cuentan esa. Me dicen, oye, pero la palabra dice que un año el que uno tiene que estar en su casa tranquilito. Bueno, está bien. Pero acá está cierto la excusa. El primero dijo, Señor, tengo una hacienda, tengo que verla, excúsame. Señor, tengo 5 yuntas de bueyes, voy a probarlo, ahí está mi negocio. Señor, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Y mira lo que dice el verso 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor.
Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como me mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y sabe que yo era de esos mancos, cojos, ciegos, pobres, que el Señor mandó a llamar. Y le dice a su siervo, dice: anda por los caminos, anda por los vallados, fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Que se llene mi casa. ¿De quién? De esos que están ahí despreciados, de los pobres. Y yo quiero hacer ese ayuno delante del Señor. Caminar por los vallados, caminar por los caminos y forzarlos a entrar a esa mesa del banquete que el Señor tiene. Y muchos de esos son gente que tú quizás desprecias. Muchos de esos son gente que está a tu lado sentado donde trabaja o donde estudia y tú dices: pero este loco. A mí me pasó, no sé si lo he contado, pero tenía un compañero que era marihuanero, pero mal. Era verde, amarillo, rojo. Andaba así todo el tiempo. Y yo me acuerdo, tercero, cuarto medio, se llamaba Andy. Y lo digo porque, bueno, si me escucha, Andy, un abrazo. Y un día, y él además era hip hopero y todo eso. Y un día vino el Señor a una sala del colegio. Y el Espíritu del Señor vino sobre él. Y sabe que su vida nunca más fue igual. Hasta el día de hoy él es líder de jóvenes, ¿sí? Por eso lo saludo en alguna iglesia. Y a mí Dios me hizo un tapaboca. Porque se da cuenta que muchas veces cuando nosotros servimos al Señor, como que nos olvidamos de dónde Él nos sacó. Como que nos olvidamos de lo imposible que era que nosotros pudiésemos caminar con Él. Y el Señor tiene un sentir en su corazón, y es que se llene mi casa. Que se llene mi casa. Y es muy importante que nosotros podamos entender de que Dios así ve el ayuno. Esto para Dios es recuperar. Y dice el verso 8 en adelante. Voy avanzando, de Isaías 58. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. ¿Qué recuperación? Recuperar heredad y recuperar lo que necesitamos conquistar, que viene del Padre. Pero mira qué interesante, dice: cuando tú ayunas de esta forma, y todavía quedan algunas cosas, así que tranquilo, todavía no terminamos de dar un listado de cosas que necesitamos revisar. Pero dice: cuando empezamos a hacer esto, la luz despunta como la aurora, empieza a crecer la luz en ti. Escucha esto: cuando tú comienzas a dejar que la libertad del Espíritu fluya a través de ti y no el molde religioso, cuando tú te vacías de las obras terrenales y comienzas a ser sensible al sufrimiento y empiezas a ser un motor del amor de Dios, ¿qué empieza a crecer en ti? Luz. La luz comienza a crecer. Y el Señor dice: y tu recuperación brotará con rapidez. Es decir, hay promesas que van a agilizar, que van a movilizar la recuperación de la heredad y la recuperación de la conquista en la medida que nosotros vamos caminando en esta senda. Amén. Y dice: y delante de ti irá tu justicia, que endereza lo torcido, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Verso 9: entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá: heme aquí. Qué tremendo es cuando el Señor dice: aquí estoy para oírte, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Pero además dice: pero ojo, si quitas de en medio de ti el yugo, si Dios no, ¿sabe qué?
aquí hay un tema. ¿Qué es el yugo? Son cargas, ¿cierto? Es la opresión. Muchas veces lo que traemos cargado. No sé si les ha pasado a veces cuando uno come mucho y se siente mal. ¿Sí? Se llama gula, es un pecado. No, de pronto uno come mucho y yo de repente le he dicho a la Débora, Señor, perdóname. Digo, primero lo que digo eso, Señor, perdón, comí mucho. Y lo segundo es, como que tengo comida hasta los oídos. Tengo comida hasta como por los oídos, comí demasiado. Y sabes que muchas veces venimos así a presentarnos delante del Señor. Y es como, Señor, dame, llena, pero está tapado de cosas hasta los oídos. Y el Señor sabe lo que quiere, que nosotros aprendemos a disfrutarlo. Por eso la palabra dice que nosotros soltemos nuestro yugo, soltemos y descansemos para entrar en él. Entonces necesitamos dejar el yugo, dejar las cosas que nos amarran, esas cargas de opresión, para poder caminar con mayor avance en la recuperación. Pero además dice el amenazar con el dedo. Para mí esto habla, ¿cierto?, de la venganza. O habla de sencillamente ofender a otro para conquistar lo que yo quiero. Esa no es la forma. No vas a recuperar tu heredad y no vas a recuperar lo que tienes que conquistar apuntando con el dedo a otro. Y a veces dan ganas, pero aquí el Señor te dice, si quitas de en medio de ti el amenazar con el dedo, tu luz despuntará y tu recuperación brotará con rapidez. Y además eso va ligado al hablar iniquidad, es decir, hablar desde lo torcido. Hablar iniquidad es hablar lo que está hablando el noticiero muchas veces y reproducirlo en mis labios. Hablar iniquidad es hablar de lo que, como poner delante de ti el como siempre se hicieron las cosas de forma errada. Y lo digo porque a veces hay gente que termina viviendo y haciendo igual que sus antepasados. Entonces, eso hay que revisarlo, además. ¿Amén? Entonces, síntesis, estamos hablando de entrar a un tiempo de recuperación. Entrar a ese tiempo de recuperación lo estamos ejemplificando a partir del ayuno, ¿cierto? Como el vaciarnos para recuperar. Y estamos enfocándonos en Isaías 58 viendo qué cosas se muestran ahí, ¿cierto? En el cual debemos vaciarnos. Por ejemplo, del sistema del esfuerzo religioso para recuperar la libertad, ¿cierto? La vida en libertad. El reino de Dios en libertad. Segundo, soltar de nosotros el orgullo, el ego y tomar la sensibilidad por el sufrimiento y caminar en un nivel de amor. Amén. Pero además estamos hablando de cómo esa recuperación se va acelerando y la luz va creciendo en la medida de que también vamos quitando de nosotros el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Verso 10 dice, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Verso 11, y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Sabe que tenemos que recuperar la capacidad de dar, la capacidad de ser un fluir, la capacidad de ser un manantial cuyas aguas nunca faltan? ¿De qué tenemos que vaciarnos? De depender todo el tiempo de alguien, de depender todo el tiempo de que alguna vez Dios va a hacer algo. Dios quiere que tú des. Dios quiere que tú seas ese manantial que fluye, que ofrece al hambriento, que sacia el deseo del afligido, que es luz en la oscuridad, que es un manantial que trae agua en lugares áridos. Y el Señor sabe lo que va a hacer, te va a dar vigor a tus huesos y vas a ser un huerto regado. Entonces ese es otro punto de recuperación. ¿Cuál? La capacidad de dar.
Es loco eso, pero muchas veces las peleas de Dios se conquistan dando. Gente que piensa que conquistar, como que todo para mí no es. Hay veces que el Señor te dice, vacíate de todo. Entrega tu vida acá, siembra tu vida aquí. Señor, pero... O siembra esto, Señor, pero... Y esa capacidad de dar de despojo lo que hace es conquistar. Entonces tienes que recuperar el ser un fluir, el ser un manantial. No puedes ser un pozo cerrado, tienes que ser un manantial y tienes que fluir como un huerto regado. Amén. Oro para que el Señor siga trayendo ese calibrar en nuestro espíritu y esta palabra sea más allá de una cuestión de apunte racional, que sea vida que direcciona al pueblo. Amén. Hay más cosas, voy a ir más rápido para avanzar. Hay más cosas que están ahí. Entonces, estamos hablando del recuperar. También les decía, recuperar la capacidad de dar, de ser un fluir. Y está, por supuesto, el verso 12 que habla del recuperar heredades. Ahí ya lo habla más directamente, ¿cierto? Dice el verso 12, y los tuyos reedificarán ruinas antiguas. Amén. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Amén. Entonces, vamos a parar, que aquí se pone buena la cosa. No, pero dice, afírmate, cabrito. No, pero aquí ya vemos una dirección más enfocada, ¿cierto? Al recuperar en relación al ayuno. Aquí ya está más claro. Dice, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué es reedificar? Es volver a construir, ¿cierto? Es volver a levantar. ¿Y qué cosas quiere Dios que tú puedas reedificar? Bueno, territorios que tus generaciones perdieron. ¿Qué perdieron tus generaciones? Santidad, fe, aún físicamente. ¿Qué cosas han perdido ellos? Déjame soltar esta palabra una vez más. Los tuyos reedificarán ruinas antiguas. Los tuyos levantarán los cimientos de generaciones pasadas. El Señor va a recuperar a sus reedificadores, va a recuperar a esos que levantan las generaciones pasadas, a los que tienen que retomar mantos para tomar esas palabras que Dios puso aún como promesas en sus antepasados. Dios lo va a cumplir en ti y se va a amplificar. Si la iniquidad era por 4 generaciones, la bendición es por 1000 generaciones. Entonces hay una capacidad expansiva que Dios tiene para los recuperadores. Y dice, los tuyos reedificarán esa ruina, pero además te llamarán reparador de brechas. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe que reparar brechas es reparar las grietas? Vamos a cerrar esas grietas que habían en la casa. Vamos a tapar esos hoyos que estaban en el techo. Y en donde se llovía tu casa, bueno, te vas a levantar este año. Te vas a posicionar con autoridad de Dios y vas a decir, basta, voy a dejar de dormir, voy a dejar de ser incompetente en esto, sino que me voy a levantar y voy a reparar las brechas. Y aún físicamente lo vas a hacer en tu casa. Las cosas que has dejado por años ahí, como señal profética, lo vas a hacer. Las cosas que no has arreglado durante años en tu hogar. Las cosas que estaban, como te decía, ruido ahí. De pronto una puerta que lleva años sonando y suena porque no le has puesto aceite. Y era llegar y ponerle un poquito de aceite para que eso se arreglara. ¿Sabe qué? Eso que usted va a hacer ahí también lo va a hacer en el Espíritu. Vamos a reparar grietas, vamos a reparar brechas, vamos a sanar heridas de generaciones,
Vamos a recuperar las heredades, vamos a recuperar a nuestros hijos, vamos a recuperar a nuestros nietos, vamos a recuperar a nuestros familiares, vamos a recuperar las promesas que Dios puso en medio de ellos. Vamos a llamar a los que están extraviados, a los que están perdidos en medio de la oscuridad, y vamos a recuperar esas heredades en el nombre del Señor. Somos llamados a ser reparadores de brechas, a cortar brechas de generaciones. Pero además de eso, dice que vamos a reparar, restaurar senderos, caminos, calles. Y yo veo eso como reparar los caminos que nacen del trono de Dios y que se habían cortado en tu casa. Hay caminos que se arman en la adoración. Hay fluires que se van ahí conectando. Y necesitamos nosotros reparar esos caminos que van delante del trono. Los caminos que salen de tu casa, los caminos de tu ciudad, de tu comuna. Esas autopistas celestiales, esas escaleras necesitan ser restauradas. Hay lugares donde se levantó adoración. Yo de pronto me paso por, no sé, Quinta Normal, por ejemplo, una comuna antigua, y ahí donde estuvieron familias e iglesias, toda esa zona, Lo Prado, y uno ve iglesias que eran de hace 60 años, 70 años, y ya están cerrándose. Y yo digo, Señor, levanta a los reparadores, levanta, Señor, levanta a los que tienen que reparar esos caminos, a los que tienen que unir una vez más esos caminos de llamar cielo y tierra en esos lugares. En el nombre del Señor hablamos sobre todo Chile, a esos lugares donde los caminos están cortados, donde se cortaron esos lugares de unión de cielo y tierra, porque las generaciones se extraviaron, porque muchos sencillamente se rebelaron. En el nombre del Señor hablamos a las heredades, hablamos a los que están en medio de esas generaciones pasadas, y tomamos los mantos, enviamos ángeles desde Arica a Punta Arenas, Señor, a cada una de las regiones, a cada una de las ciudades, de las comunas, y decimos esta palabra: los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones, y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Llamamos a los que tienen llamado ministerio, hijos tuyos, Señor, que han estado peleando en su corazón con tomar el llamado. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos y los impulsamos en fe a que tomen lo que les pertenece, porque se ha abierto un nuevo tiempo sobre Chile, sobre las naciones de la tierra. Y hablamos esa palabra: recuperar las heredades, reedificar las ruinas antiguas, recuperar lo que es de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, lo establecemos y lo profetizamos sobre esta nación y las naciones. Profetizamos esa palabra: recuperar heredades. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue el verso 13 en Isaías 58 y dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar. Antes de eso, solo precisar, como ustedes saben, la palabra hebrea Shabbat, ¿cierto?, significa descansar, parar, dejar de trabajar. Y ¿sabes qué? El Señor también nos está haciendo recuperar el descanso, el reposo. Tenemos que aprender a deleitarnos, a descansar, a soltar nuestras obras en nuestras fuerzas y descansar. Como me dice a mí mi amada esposa Débora, me dice: si hasta Jesús descansaba, ¿cómo tú no vayas a descansar?
¿Y sabe qué? Necesitamos recuperar el reposo, el descanso, el Shabbat del Señor. Hebreos 4:9 dice: queda por tanto un reposo sabático, un Shabbat para el pueblo de Dios. Porque el que entró en su reposo también, él reposó de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Necesitamos entrar en Cristo como día de reposo. Necesitamos recuperar el reposo. Necesitamos recuperar el descanso. Necesitamos soltar nuestras obras y parar de sencillamente andar sobre una rutina para, insisto, dejar de trabajar y entrar en aquel que es el Hijo del Hombre como el Señor del Shabbat, como el Señor del descanso, y recibir de Él ese reposo. Amén. También entonces es tiempo de recuperar el reposo. Y por último, ahí está, ¿cierto? El verso 14. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Necesitamos recuperar el deleite. Cuando nosotros reposamos, entramos en el día de reposo que es Cristo. Cuando soltamos nuestras obras en la fuerza y paramos, dejamos de hacer y dejamos que nuestra alma lo escuche a Él, entonces podemos deleitarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que te deleita te hace cabalgar. Porque lo que te motiva te hace cabalgar. Entonces, cuando vivimos en plenitud en el Señor, ¿sabes qué? Vamos a cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y hay una promesa, dice: te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Amén. Entonces, es importante recuperar el reposo. Para recuperar el deleite. Y de esa forma, cabalgar. ¿Qué significa cabalgar? Quienes cabalgan en las alturas son quienes gobiernan sobre un territorio. Y el Señor nos llama a gobernar en ese nivel de plenitud, en ese nivel de deleite. Y el Señor ama que nosotros podamos deleitarnos en su voluntad. Jesús mismo decía: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y dice que Él nos va a alimentar con la heredad de Jacob, pero además porque la boca del Señor lo ha hablado. Amén. Antes de orar, solo quiero rápidamente hacer esa síntesis. Este es un tiempo de recuperar, de reedificar, que se está abriendo. Y hemos hablado de Isaías 58 como un ejemplo en el ayuno, ¿cierto? De lo que significa recuperar. Cómo el cuerpo aún se recupera, se vacía de. Y dijimos que esta palabra nos muestra en Isaías 58 de qué cosas necesitamos vaciarnos y cuáles tenemos que recuperar. Y usted decía que la primera era vaciarnos del sistema del esfuerzo religioso para recuperar la libertad de los hijos, para recuperar esa capacidad en cómo el poder del Señor quiebra esas ligaduras. Necesitamos vaciarnos de lo terrenal y de amar la tierra. ¿Para qué? Para recuperar la sensibilidad por el que sufre o por el sufrimiento, para que el amor y la misericordia se expresen y su casa sea llena. Necesitamos también recuperar la capacidad de dar, de ser un fluir
Y de esa forma, nuevamente la luz comienza como la aurora a crecer y la recuperación se acelera. Pero al mismo tiempo hay que sacar el yugo, hay que remover el amenazar con el dedo y hablar iniquidad. Y además hemos dicho que Dios nos llama para recuperar heredades, para ser reparadores de brecha. Y por último, recuperar el Shabbat, recuperar el reposo, recuperar el poder descansar, dejar de trabajar y de esa forma entrar en su deleite para cabalgar sobre las alturas de la tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy soltamos esta palabra para traer dirección, traer proyección e impulso en medio de tu pueblo. Vengo a decir, Señor, que todo lo que estaba reteniendo la capacidad de poder oír y ver en el nombre de Jesús es removido. Y hoy abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestro corazón a poder ser influidos por ese fluir que sale de tu trono. Nos llevas a profundidades de tus raíces, donde tú nos hablas en ese nivel profundo de comunión, y podemos, Señor, saber de que tú estás en medio, llevándonos a un tiempo de recuperar. Yo oro primero, Señor, para que las cosas que tienen que ser recuperadas en lo interno, en la casa, en la familia, se abran en medio nuestro. Y renunciamos, Señor, a todas las cosas que estaban asociadas a lo que llenaba nuestra alma. Hoy venimos a vaciarnos, Señor, a vaciarnos para ser suplidos por ti. Y solo eso el Señor nos dice: vacíense, vacíense. Yo voy a llevarlos a ir recuperando paso a paso. Pero ahora es tiempo de vaciarse. Y suelta lo que está ahí en tu corazón, las cosas que impiden que puedas recuperar. Comienza a vaciarte. Oh Jesús, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Padre. Sea el Hijo llenando todo lugar en el corazón. Nos vaciamos, nos despojamos. Ayunamos de todo lo que tú quieres, Señor, y entramos en un tiempo donde los ladrillos quedan atrás y tomamos la piedra preciosa para volver a edificar conforme al deseo de tu voluntad. Nos despojamos, nos vaciamos y dejamos al Hijo que corra como un río en nuestro corazón, que llene como un río nuestro interior.
Padre, aquí estoy. La gloria que me diste yo les doy, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado, así como me amas a mí. Ahora yo levantaré mis ojos a los cielos y diré: Padre, la hora llegó, glorifica a tu Hijo con la gloria que le diste antes del mundo. Oh, Padre, la hora llegó, Padre, la hora llegó, glorifica a tu Hijo con la gloria que le diste antes del mundo. Oh, y que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti. Y Padre, la hora llegó, glorifica a tu Hijo con la gloria que le diste antes del mundo. Oh, y que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti. Santo, santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Oh, Santo, santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Oh, tú eres santo, santo, santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Tú eres santo. Tú eres santo. Santo, santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Sí, Señor. Oh, Tú eres, sí, Señor. Santo, santificado es tu nombre en el
cielo y en la tierra. Aleluya. Oh, tú eres santo, santo, santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Amén. Sí, Señor, tú eres santo. Así será. Así será. Padre, hablamos este tiempo que se está abriendo. Y el Espíritu, Señor, nos aferramos en la fe del Hijo. Decimos que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, sino que tú vas a abrir caminos. Y podía haber eso, podía haber caminos que el Señor está abriendo en tu casa para que puedas correr allí. Y el Señor te va a dar estrategias, te va a soltar palabras para recuperar. Enviamos, Señor, esta palabra a cada uno de tus hijos. Y con esta palabra, Señor, la unción de tu Espíritu, para que esa unción que hace más, que hace aún cuando no entendemos, pudra los yugos, Señor. Se abren cárceles, se abren. Libertad. Libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Se abren esos caminos. Aleluya. Aleluya.